Hoy vamos a dar la unidad 2, que es poder constituyente, principio de supremacía y control de constitucionalidad. La clase anterior, para hacer un breve repaso, mucho no nos vemos, dimos el Estado. Dijimos que el Estado era una comunidad jurídicamente organizada, que el Estado surge, se crea cuando se dicta la primera Constitución. Y hablamos de los elementos del Estado. Dijimos que era el poder, el territorio y la población. Dijimos que el territorio era el ámbito de aplicación del Estado, objetiva porque no cambiaba, que el territorio se fija a través de con países limítrofes, que son los tratados sobre límites, tratados internacionales, y comprende el ámbito territorial, que es el suelo, el ámbito espacial o el espacio aéreo, que es todo lo que está por encima del suelo, y el espacio del subsuelo, es decir, lo que está abajo de la tierra. Que el problema se empezaba a complicar con el tema del mar, porque llega un punto que el mar ya no es de un país, sino que es de todos. Entonces el mar lo dividíamos en las primeras 2 semillas marítimas desde la línea de base, eran es donde Argentina tiene soberanía, que son asemejables al territorio, como decir, a el piso. Después hablamos de las próximas 2 semillas marítimas, es decir, desde la línea de base, la orilla, 24 millas marítimas, que es la zona contigua, que acá va perdiendo poderes, tiene poderes aduaneros, tiene poderes de salubridad e higiene, y por último hablamos de la tercera etapa, que es desde la línea de base hasta las 200 millas marítimas, extendible 150 millas marítimas más, y da la plataforma continental, que es la zona económica exclusiva. Solamente Argentina puede ejercer la explotación de los recursos económicos, y otros países también con la autorización del país nuestro. ¿Alguna duda sobre el territorio? Lo estoy repasando muy rápido, más que nada para hacer una ayuda a memoria. No, está bien. Entonces seguimos. Después dijimos que el segundo elemento era la población, que la población es el ámbito de aplicación subjetiva. ¿Por qué subjetiva? Porque va cambiando más rápido que el territorio. Y hablamos de la diferencia entre nacionales, ciudadanos y habitantes. Habitantes son aquellos que se encuentran dentro del territorio argentino. Un turista que viene por 2 semanas, por 1 semana, por 3 días a la Argentina es un habitante. Después hablamos de nacionales, que son aquellos que habían nacido en el territorio nacional, porque Argentina se guiaba por el principio de ius solis, que es el derecho de tierra, a diferencia de los países europeos, que se guiaban por el ius sanguinis, que es el derecho de sangre. Y dijimos que los ciudadanos eran aquellos que podían ejercer los derechos políticos. Entonces empezamos con el tema de si había nacionales que no eran ciudadanos, y vimos el ejemplo de los menores. Los menores que nacen en el territorio son argentinos, pero todavía no son ciudadanos. Los menores de 16 años. ¿Por qué? Porque no pueden ejercer los derechos políticos, todavía no pueden votar. El primer derecho político que ejercemos es el voto. Después hablamos un poco de los extranjeros, de la residencia y demás. ¿Alguna duda respecto de la población? No, profe. Entonces, seguimos con este repaso express. Después, por último, hablamos del poder. Dijimos que el poder era una relación de mando y obediencia, donde unos mandan y otros obedecen. Y que el que ejerce el poder tiene que tener una especie de derecho para hacerlo. Que esto era la legitimidad. El que ejerce el poder tiene que tener legitimidad. La legitimidad es la creencia de que quien tiene el poder tiene derecho a ejercerlo. Y al principio la legitimidad se basaba en relatos. Al principio en la fuerza, después se empezaron a construir relatos de que, por ejemplo, el rey era el representante de Dios en la tierra, y por último, el sistema democrático. Entonces a la legitimidad la clasificamos en 2, legitimidad de origen y legitimidad de ejercicio. La legitimidad de origen es haber llegado al poder conforme lo establece el sistema constitucional argentino, es decir, a través del voto,
cumpliendo con los requisitos y demás. La legitimidad de ejercicio es ejercer el poder conforme a la Constitución. Dijimos que puede haber legitimidad de origen sin legitimidad de ejercicio. Lo que nunca puede ocurrir es que haya legitimidad de ejercicio si no hay legitimidad de origen. ¿Por qué? Porque la legitimidad de origen es un presupuesto para la legitimidad de ejercicio. ¿A qué voy con esto? Si nosotros llegamos al poder de manera ilegítima, nunca lo vamos a poder ejercer de forma legítima, porque ya suprimimos la legitimidad. Este es el caso de la dictadura. La dictadura llega al poder por la fuerza, entonces nunca lo va a poder ejercer conforme a la Constitución el poder, por más que la quieran respetar, que obviamente no la respetaron. En cambio, puede haber legitimidad de origen, llegar al poder y después no ejercerlo en base a la Constitución. Como habíamos dado de ejemplo, el gobierno de Fujimori de Perú. ¿Qué pasó en este gobierno? Fujimori, presidente de Perú, llega al poder conforme a la Constitución peruana, pero cuando tiene el poder y es presidente, cierra el Congreso. Entonces está violando el sistema republicano, que es uno de los principios fundamentales de nuestro sistema y del sistema peruano. Entonces no había legitimidad de ejercicio. ¿Alguna consulta sobre legitimidad y sobre poder? ¿Ninguna duda? Bueno, tengo una buena noticia para ustedes. La clase de hoy va a ser bastante cortita porque tengo un compromiso. Así que vamos a tratar de meterle pata y lo que quedará para el próximo jueves, que ahora sí nos empezamos a ver todas las semanas porque no hay más feriados a la vista. Hoy vamos a dar la unidad 2. La unidad 2 es poder constituyente, poder constituido, principio de supremacía constitucional, y vamos a hablar de reforma constitucional, que creo que el programa no lo dice, me lo comí, pero es importantísimo en este tema, y el control de constitucionalidad. Primero vamos a hablar del tema del poder constituyente y el poder constituido. Nosotros dijimos que el Estado se crea con el dictado de la primera Constitución. ¿Por qué pasa esto? Porque la Constitución es la norma fundamental de un país, que da origen al país y que da origen al ordenamiento jurídico de un país. ¿Quién va a ejercer este poder de dictar la primera Constitución? Lo va a ejercer el poder constituyente. El poder constituyente se va a clasificar en poder constituyente originario y poder constituyente derivado. El poder constituyente originario es, como lo dije recién, el primer grupo de personas, de representantes que dictan una constitución y crean al Estado y al ordenamiento jurídico de ese Estado. El poder constituyente derivado es aquel conjunto de representantes que realizan reformas de una constitución anterior. Entonces, para que quede claro, ¿cómo definimos al poder constituyente? El poder constituyente es la facultad por la que tienen los representantes de dictar la primer constitución de un país o de reformarla. ¿Por qué? Porque el poder constituyente puede ser poder constituyente originario, los representantes que dictan la primera constitución, poder constituyente derivado, los que reforman la constitución. ¿Alguna duda sobre poder constituyente? ¿O por acá venimos bien? Bueno, entonces... Vamos bien, profe. Perfecto. Seguimos con este tema. ¿Cuáles son las diferencias? Profe, le hago una consulta. Sí, Damián. Disculpe. Entonces, el poder constituyente originario es el que crea la constitución desde cero y el otro es el que la reforma, puede ser, que es consistente, digamos, la constitución y la reforma o la modifica. Claro.
Poder constituyente originario de origen. Es el que da vida a la primera constitución. Es el grupo ese grupo de representantes que dicta la primera constitución. En Argentina, ¿cuándo fue el poder constituyente originario? En 1853/1860. Ponemos esas dos fechas porque hay una discusión sobre ese tema. Poder constituyente derivado se ejerce varias veces, las veces que queremos reformar la Constitución. Le pregunto a la clase ahora, ¿cuándo fue la última vez que en Argentina se ejerció el poder constituyente derivado? ¿94? 1994. Que fue la última reforma constitucional. Ok. ¿Quedó claro? Sí, gracias, profe, disculpe. No, está bien. Bueno, ¿cuáles son las diferencias, además de que uno dicta la primera constitución y el derivado, la reforma? Que se dice que el poder constituyente originario es ilimitado, no tiene límites. ¿Por qué? Porque el poder constituyente derivado sí tiene límites. ¿Y cuáles son los límites que tiene el poder constituyente derivado? Pueden ser límites temporales, que la Constitución diga que por determinado plazo no se puede reformar, que hay que cumplirlo. Esto pasó en la Constitución de 1853. En la Constitución de 1853 había una cláusula pétrea que decía que por 10 años la Constitución no se podía reformar. ¿Por qué decía esto la Constitución? Porque había mucha inestabilidad política, se habían dictado muchísimas constituciones y ninguna había triunfado. Entonces querían que la Constitución dure un tiempo. Este límite con el poder constituyente de 1860, ¿se cumplió? No, no se cumplió porque se reformó a los 7 años. Entonces por eso se habla de cuándo fue el poder constituyente originario en Argentina, si en 1853 o 1860. Y por eso muchas veces se pone como barra, como si fuese un periodo en el que actuó el poder constituyente de manera larga. Entonces, el poder constituyente derivado tiene ciertos límites. El primer límite es el límite temporal. Como les dije recién, puede haber cláusulas que digan que no se puede reformar la Constitución por determinada... Ahí lo acepto a Garritano, ¿no? Recién veo el chat. Tengo un montón, los había visto. Bueno, que se agregaron recién, disculpen, no los había visto en espera. Estamos con la unidad 2. Es poder constituyente, poderes constituidos. Vamos a hablar de supremacía constitucional y vamos a hablar de control de constitucionalidad y reforma de la Constitución. Bueno, volviendo al tema, los límites que tiene el poder constituyente derivado. Primero, el temporal, ya lo dijimos. El segundo, se puede decir, sustancial o de contenido. Poder determinados derechos o cláusulas que te establezcan contenido no puedan ser reformados. Hay un autor, un constitucionalista, que dice, que se llama Vidar Campos, que dice que el artículo 1 y el artículo 2 de la Constitución argentina no pueden ser reformados. ¿Qué dicen estos dos artículos? El primer artículo lo vimos en la primera clase, que Argentina es republicana, representativa y federal. Y el segundo artículo nos dice que Argentina sostiene el culto apostólico católico romano. Para este autor, por ejemplo, la reforma constitucional límite sustancial. Yo no creo como Vidar Campos. La Constitución, que ya lo vamos a ver en esta clase, dice que se puede reformar en toda o en partes. Se puede reformar toda la Constitución o una parte de la Constitución. Pero bueno, hay autores que dicen que hay límites de contenido. Aguárdenme un segundo que voy a conectar la compu que me estoy quedando sin batería. Ahí estamos. Y por último,
el último de los límites es el límite formal. ¿A qué se refiere con límite formal? Que se cumplan las formalidades para reformar la Constitución. Es decir, la Constitución va a tener un procedimiento de reforma, el poder constituyente derivado va a tener que cumplir con ese procedimiento de reforma. Si no, la reforma no es válida. ¿Alguna duda en cuanto a los límites? Acuérdense, poder constituyente originario dicta la primera Constitución, no tiene límites. Poder constituyente derivado es los representantes que reforman la Constitución y tiene ciertos límites. Límite temporal, si hay alguna cláusula pétrea que dice que no se puede reformar por determinado tiempo la Constitución, como pasó en 1853. Límite de contenido o sustancial, que algunas normas no se podrían modificar de la Constitución. Vidar Campos, por ejemplo, sostiene que el artículo 1 y 2 no se puede modificar. Yo no creo, como Vidar Campos, la mayoría de los constitucionalistas de la doctrina consideran que esta idea no es válida. Y después el límite formal, que se cumpla con el procedimiento de reforma. Después el programa nos dice poder constituyente y poderes constituidos. ¿Qué quiere decir poderes constituidos? El poder constituyente, este grupo de representantes, da poderes con el dictado de la Constitución o la reforma de la Constitución. ¿Cuáles son los poderes constituidos entonces? Los poderes que se crean con el dictado de la Constitución o con la reforma de la Constitución, que en nuestro caso serían el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Argentina tiene esos tres poderes constituidos. Y a su vez, para cerrar con este tema del Poder Constituyente, el Poder Constituyente lo podemos clasificar en Poder Constituyente de primer grado, que el originario es el que dicta la Constitución, la primera Constitución, el derivado es el que reforma la Constitución Nacional, que la última vez fue en el 94, poder constituyente de segundo grado, que es lo mismo aplicado a las provincias, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, la primera Constitución provincial, y es el originario, la última reforma constitucional es el poder constituyente derivado provincial, que fue en el 94 también, al igual que en Nación, y el poder constituyente de tercer grado, que ¿en qué ámbito ejerce el poder? Les pregunto a ustedes. Ámbito municipal. Ámbito municipal, exacto. O sea, poder constituyente de primer grado, Nación. Poder constituyente de segundo grado, provincia. Poder constituyente de tercer grado, municipal. Que el tema de la municipalidad, lo vamos a ver más adelante, es raro porque por la provincia de Buenos Aires los municipios no tienen una carta orgánica o constitución. Son más bien autárquicos, más que autónomos. Bueno, sabiendo esto de los poderes constituyentes, poderes constituidos, y hablando un poco de reforma, vamos a hablar de cómo se reforma la Constitución Nacional. El artículo 30 va a decir cómo es el procedimiento de reforma. El artículo 30 de la Constitución. Estoy buscando la Constitución Nacional acá en Google. El artículo 30, ahí se los leo cuando lo encuentre. Dice, la Constitución puede reformarse en el todo o en cualquiera de sus partes. Con esto, para mí, ya cae esta teoría de Vidar Campos, que decía que había dos artículos que no se podían reformar. Porque la Constitución de manera expresa dice que se puede reformar en el todo, es decir, podemos hacer una Constitución totalmente nueva. Él decía que el sistema republicano no se puede reformar. Podemos hacer una Constitución con un sistema monárquico, si queremos, o en cualquiera de sus partes. La necesidad de reforma debe ser declarada en el Congreso con el voto de 2/3 partes, al menos, de sus miembros. Pero no se efectuará sino por una convención convocada al efecto. Entonces, sabemos que tiene que haber una declaración del Congreso
que esta declaración tiene que hacerse, se tiene que efectuar con las 2/3 partes de los miembros. No se sabe si son totales o presentes, esto lo dejo acá porque hubo una discusión muy importante, y dice que se va a convocar una convención especial para hacer la reforma. Entonces, leyendo este artículo, ya nos damos cuenta que Argentina tiene una constitución en cuanto a la reforma, ¿cómo se llamaba? Que lo dimos en la primera clase, que había una fácil de reformar, como una ley, y otra que era más compleja. Empezaba con R. Esas eran las rígidas, flexibles. Claro, como dice La Jessica. nuestra rígida. La nuestra rígida, porque ya nos marca un procedimiento distinto al de una ley. ¿Cómo se va a dividir? La vamos a dividir en etapas, el tema de la reforma. La primera etapa la vamos a llamar etapa iniciativa o etapa preconstituyente, donde va a actuar el Congreso. El Congreso va a tener que sancionar una que declare la necesidad de reforma. Esta ley la va a tener que sancionar con las 2/3 de los miembros. O sea, hay una mayoría agravada, no es una mayoría como en otras leyes. En la mayoría, o sea, cuando se sanciona una ley, se sanciona por mayoría. ¿Qué es mayoría absoluta? Es la mitad más uno. Somos 50 los que votamos. Si llegamos a 26, ya se aprobó. La mitad más uno, ¿por qué? Porque de 50, 25 es la mitad, más uno más. Acá ya estamos hablando de una mayoría agravada. En cuanto a los miembros, si son los presentes o los totales, hubo una discusión muy importante con la reforma de 1949 entre el peronismo y el radicalismo. Se declaró la necesidad de reforma y votaron las 2/3 partes de los miembros presentes. El radicalismo, que no quería la reforma constitucional, dijo que la Constitución se refería a los miembros totales, porque la reforma constitucional es algo muy importante. El peronismo decía que con los miembros presentes alcanzaba porque no decía nada la Constitución. Obviamente que al peronismo no le daban los votos si se tomaban en cuenta los miembros totales. Esta discusión siguió. Obviamente que la reforma del 49 se efectuó, o sea que en los hechos la ganó el peronismo, pero en el 94 se agregó el tema de los tratados internacionales con jerarquía constitucional. Se determinó que para darle jerarquía constitucional a un tratado se debía hacer terceras partes de los miembros totales, no presentes. Entonces este artículo, el artículo 30, se tiene que leer con el artículo inciso 22, entonces ya no hay más discusión respecto a esto. La etapa preconstituyente la realiza el Congreso. Sanciona una ley que declare la necesidad de reforma. Y esa ley tiene que ser aprobada por las 2/3 partes de los miembros totales de cada. ¿Se entendió? Sí. Si tienen dudas, córtenme, No le estoy dando mucha bola al chat, pero prendan el micrófono y córtenme porque por eso es un tema muy complejo, porque tiene sus pasos la reforma constitucional. Entonces, la etapa preconstituyente, el decir, se va a reformar la Constitución. Y se va a convocar esta ley de declaración de reforma, va a decir, se tiene que reformar la Constitución, se va a reformar solamente del artículo 1 al artículo 36, o solamente lo relativo al Poder Judicial, o puede decir, se va a reformar la Constitución, se tiene que reformar la Constitución. O sea, puede establecer qué partes se pueden reformar o se puede reformar todo. Y va a llamar una convención para que haga la reforma, que es la Convención Constituyente, que es lo que nos decía el artículo, que se llamará una convención. En relación a esta ley, también esta ley de necesidad de la reforma, se discute si es una ley básica
asemejable a una ley que se dicta, no sé, la ley, por ejemplo, de ficha limpia que fue rechazada ayer, o si una declaración, si tiene más importancia que una ley. Algunos autores dicen que no es una ley normal, que tiene mayor importancia. ¿Por qué? Porque necesita una mayoría agravada y además porque no interviene el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo, ¿qué puede hacer cuando se sanciona una ley? Vetarla. Vetarla, como dice Lorena. En cambio, los autores sostienen que la ley de declaración de necesidad de reforma realizada por el Congreso no puede ser vetada por el Poder Ejecutivo. Entonces ahí ya te lo diferencia de una ley normal. Cuestión. Etapa preconstituyente o iniciativa a Congreso sancionando una ley. En esa ley se va a declarar la necesidad de reforma. El Congreso puede decir qué parte de la Constitución se va a reformar y va a llamar una convención para que realice la reforma. Esta ley necesita 2/3 partes de los miembros totales de cada Cámara. Terminada esta etapa, empezamos por la segunda etapa, que es la etapa constituyente. En la etapa constituyente va a intervenir el pueblo, la ciudadanía, o sea, nosotros, y la convención. ¿Cómo va a intervenir el pueblo? El Congreso va a fijar en la etapa anterior cómo va a estar dispuesta, cómo va a estar conformada la convención, cuándo se tiene que elegir esta convención. Y nosotros vamos a elegir a la convención. ¿Qué es la convención? Van a ser grupos de personas que van a estar en el debate de la reforma y van a proponer qué artículos se deben reformar y qué se debe agregar. Es decir, van a ser son aquellos que van a hacer la reforma. Y nosotros los vamos a elegir. ¿Cómo va a estar conformada esta convención? Va a estar conformada, cada provincia va a llevar convencionales constituyentes al Congreso. La misma cantidad de convencionales constituyentes que lleva de legisladores. Si la provincia de Buenos Aires, estoy tirando cualquier número, si la provincia de Buenos Aires lleva 10 legisladores, la provincia de Buenos Aires va a tener 10 convencionales constituyentes que se van a encargar de... Nosotros vamos a votar a los convencionales como si votásemos diputados. Vamos a tener una lista que siempre un partido político, por ejemplo, no sé, al día de hoy, La Libertad Avanza propone a estos convencionales. La Unión por la Patria propone a estos. El PRO propone a otros. El radicalismo a otros, nosotros votamos. Y a través de eso se va a componer la convención porque va a votar todo el país. Esta convención va a realizar las reformas. ¿Y cómo va a realizar las reformas? Respetando lo que dice la ley sancionada en el Congreso. ¿A qué me refiero con esto? Si la ley que declara la necesidad de reforma dice que solamente se puede reformar del artículo 1 al artículo 50, la convención solamente puede reformar esos artículos. Los puede reformar como quieran, pero no puede reformar el artículo 51, porque no está en la declaración de necesidad de reforma. ¿Se entendió esta etapa? Porque por ahí la compliqué un poco más. ¿Alguna duda? Sí, profe, ¿podría volver a explicar la etapa constituyente? Porque la verdad que se me trabó un poco a mí. Vamos a repetirla. Te hago una consulta también. Sí, decime, Leonardo. Los convencionales constituyentes, Sí. ¿no? que van a esa etapa y son los que podrían reformar lo que previamente los legisladores, ¿no? El Congreso dice vamos a reformar del artículo 1 a la 50. Sí. Estas personas, ¿qué se postulan? ¿Cómo es? Se postulan, claro, se postulan como se postula un diputado. Es como si vos votases a un diputado
que solamente va a trabajar para la Constitución. Después... Pero estas personas tienen que tener ciertos requisitos en particular, obvio que tienen que ser mayores de edad, pero ¿tienen algún requisito en particular? La realidad es que siempre se lleva a personas técnicas, por así decirlo, abogados que sepan de derecho constitucional o de otros ámbitos del derecho, también economistas, pero por lo que tengo entendido son los requisitos para ser senador, o sea, edad, haber nacido en Argentina o en tal provincia. No hay un requisito técnico, si es lo que me estás preguntando. Claro, está bien, quería saber si está especificado en algún artículo, algo en particular eso. No, debería fijarme en la ley, hace mucho que no la leo, pero tengo entendido que no te exigen ser abogado. Si es la pregunta que haces. Te exigen cumplir ciertos requisitos que son la edad, el tema de la nacionalidad, el tema de la residencia, hace cuánto vivís en Argentina, pero no te exigen un título universitario de determinada profesión y demás. O sea, aclarando acá, como usted dijo, son los similares para ser senador. Claro. Listo, perfecto, eso quería saber. Más que nada. Acá me están... Tengo una consulta. Los convencionales constituyentes Sí. no son los que ya están trabajando, o sea, los diputados, legisladores, eso no. No, son otras personas. Ahora vamos a repasar bien el tema de la segunda etapa. Gastón, sí interviene el pueblo, ahí la cuento de vuelta, que me preguntó en el chat. Primera etapa, interviene el Congreso. Esa etapa se entendió. Segunda etapa, hay que llamar a la convención. La Constitución habla de que la reforma la va a hacer una convención. Esta convención es la convención constituyente. ¿Cómo elegimos a los constituyentes? Los vamos a elegir nosotros, el pueblo. Vamos a votar. Cada provincia va a llevar un número de convencionales. Ese número de convencionales es igual al número de diputados que llevan las elecciones. ¿Se entiende? Si la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, lleva 10 legisladores al Congreso y Tucumán lleva 4 legisladores, Tucumán va a tener 4 convencionales y Buenos Aires va a tener 10. ¿Se entiende? Hasta ahí. Cuestión. Una vez que los partidos políticos van a proponer convencionales y nosotros vamos a votar a las opciones que tenemos, como si fuesen diputados. Se realiza la elección, ganan determinados convencionales, como si fuesen diputados, la elección se hace a nivel país y ya está determinada la convención constituyente. Esta convención constituyente solamente va a actuar para reformar la Constitución. Una vez que termine su trabajo, deja de ser convencional constituyente, ya ejerció su función. Es una convención especial, es una asamblea, por así decirlo, que solamente tiene un trabajo que es reformar la Constitución. No va a actuar de manera perpetua como actúa el Congreso. Y esta convención va a tener ciertos límites para trabajar. Los límites, ¿quién los va a fijar? Los va a fijar el Congreso en la etapa anterior, que es la etapa preconstituyente, donde va a establecer qué se puede reformar y qué no se puede reformar. Si el Congreso dice que se puede reformar la Constitución, toda la Constitución, los convencionales van a poder reformar y agregar lo que quieran. Si el Congreso dice que se puede reformar del artículo 1 al artículo 100, solamente pueden tocar esa parte de los convencionales. No pueden reformar el artículo 101, 102, 103 y siguientes. Pero pueden hacer todo lo que quieran dentro del 1 al 100. ¿Acá se entendió mejor la segunda etapa? Sí, profe, sí, mejor, quedó más clarito. Entonces, resumiendo, primera etapa, preconstituyente, porque viene antes de la convención. El Congreso sanciona una ley donde se declara la necesidad de la reforma. Esta ley tiene mayoría especial. Esta ley no puede ser vetada por el Poder Ejecutivo. Y esta ley va a determinar qué se va a reformar de la Constitución. Si toda la Constitución o una parte. Vamos a la segunda etapa. Hay que formar la convención. Interviene el pueblo, eligiendo a los convencionales. Una vez que está formada la convención, los convencionales constituyentes van a trabajar en la reforma.
siempre respetando los límites que fijó el Congreso en la ley de necesidad de reforma de la Constitución. Se ponen de acuerdo los convencionales, se reforma la Constitución y ya se promulga. Ya tenemos Constitución nueva. Ahora bien, la pregunta es, ¿el Poder Judicial puede revisar la nueva Constitución? ¿Puede decir si está bien o está mal? Con esto me estoy adelantando. Esto se lo dejo porque ahora tengo que explicar otro tema. Me adelanté. Bueno, quédense con esta pregunta que ahora voy a empezar con el otro tema que es el control de constitucionalidad. Me adelanté un poquito. Para hablar de... ¿Se entendió lo de poder constituyente, poder constituido, tema de reforma? Listo. Saltamos al otro tema que dice el programa, que es supremacía constitucional y control de constitucionalidad. ¿Qué quiere decir supremacía constitucional? Supremacía constitucional quiere decir que la ley fundamental de un Estado es la Constitución. Y el ordenamiento jurídico debe ser acorde a la Constitución. Es decir, que las demás leyes se encuentran por debajo de la Constitución y tienen que respetar a la Constitución. Ahora lo paso en limpio. Supremacía constitucional, entonces, quiere decir que la Constitución es la ley fundamental de un Estado. Es la ley principal. Y las demás leyes se encuentran por debajo de la Constitución. Entonces, las leyes nunca pueden ir en contra de lo que dice la Constitución. No pueden contradecir lo que dice la Constitución. En base a esto que les dije, ¿qué es más importante? ¿La Constitución Nacional o el Código Penal? La Constitución. La Constitución Nacional, la Constitución. ¿Y el Código Penal puede contradecir a la Constitución? No. No la puede contradecir. Nosotros tenemos muchas leyes y las leyes son creadas por nosotros las personas, o sea que puede haber equivocaciones. Entonces puede pasar que se dicte una ley que contradice la Constitución. Entonces, acá se va a ejercer el control de constitucionalidad. Que el control de constitucionalidad consiste en proteger la supremacía constitucional, que es lo que expliqué anteriormente. ¿En qué consiste el control de constitucionalidad? En proteger a la ley fundamental del Estado y que ninguna norma inferior vaya en contra de lo que dice la Constitución. Esto es el control constitucional. Que ninguna ley sea contraria a la Constitución Nacional. Tiene que ser con Constitución, ¿no, profe? Claro, siempre el ordenamiento jurídico tiene que ser coherente. O sea que todas las leyes que están debajo de la Constitución, que son todas, salvo los tratados internacionales con jerarquía constitucional, que están en pie de igualdad con la Constitución, todas esas leyes tienen que ser acordes a la Constitución. Tienen que ser compatibles. ¿Este control no lo ejerce el Poder Judicial? Bueno, te me adelantaste. Este control lo ejerce el Poder Judicial. Eso era una de las preguntas que iba a hacer, como dice Leonardo. ¿Cómo es este control? Vamos a hablar primero de otros países. El control de constitucionalidad puede ser político o judicial. Político, ¿quién lo ejerce? Acuérdense, en nuestro sistema son 3 poderes. 2 poderes son políticos, que es el poder legislativo y el poder ejecutivo. El poder judicial es un poder del Estado técnico que no es político, es independiente. Entonces, cuando hablamos de control de constitucionalidad político, es cuando el control lo ejerce el poder ejecutivo, el poder legislativo o ambos. En algunos países se realiza de esa forma. Por ejemplo,
En Inglaterra el control lo ejerce el Parlamento. Después está el control de constitucionalidad judicial. ¿Qué quiere decir? Que el control, quien controla las normas para que no sean contrarias a la Constitución, lo hace el Poder Judicial, como dijo Leonardo recién. Ahora, la vamos a complicar un poquito más. El control de constitucionalidad judicial puede ser control de constitucionalidad judicial difuso o control de constitucionalidad judicial concentrado. Es decir, el que ejerce el Poder Judicial lo puede ejercer de dos formas: difuso o concentrado. ¿Cuál es la diferencia? El control de constitucionalidad judicial concentrado lo ejerce solamente un tribunal o un juez especializado en la materia. Solamente puede dictar la inconstitucionalidad de la norma un tribunal o un juez. El control de constitucionalidad difuso lo ejercen todos los jueces. No importa el grado, no importa la materia, no importa si es un juez penal, si es un juez civil, si es un juez laboral, no importa si es un juez de primera instancia, de segunda instancia, de cámara, de corte, puede ser ejercido por cualquier juez. Cualquiera que tenga el cargo de juez puede ejercer el control de constitucionalidad. Ahora la pregunta que yo les hago es, Leonardo ya dijo que el control de constitucionalidad en Argentina lo hacía el Poder Judicial. Es decir, que nosotros tenemos un control de constitucionalidad judicial. El nuestro no es político. ¿Cómo es nuestro sistema? ¿Concentrado o difuso? Concentrado. ¿Concentrado? Bueno, acá también Gastón Garritano dice concentrado. ¿Es mixto o no? ¿Cómo? ¿No es mixto? ¿Que Mixto. combine el sistema concentrado y el difuso? No. O sea, concentrado que lo dicta un solo tribunal o puede ser difuso que lo dicta cualquiera. Argentina es difuso. O sea, cualquier juez puede dictar una norma. Hay países que tienen el control de constitucionalidad concentrado, como por ejemplo España. España tiene lo que se llama tribunal constitucional. No sé, una consulta. Sí, Lucas. Cuando usted dice que tenemos un sistema difuso, ¿que cualquier juez o van a designar a alguien o cualquiera se puede levantar hoy y decir esta ley está errónea? ¿Cómo sería eso? Cualquier juez puede decir que una ley es inconstitucional. Bien. El juez lo dice siempre en el marco de un caso. No es que deroga la norma. Eso estaría, porque si no el juez estaría legislando, que es un poder que le corresponde al poder legislativo. Pero, por ejemplo, vamos a un caso, ¿no? La Constitución dice que las cárceles deben ser sanas y limpias y que las penas son para la inserción para reinsertar a el hombre o a la mujer que cometió un delito nuevamente en la sociedad. Eso lo dice la Constitución. El día de mañana el Congreso dicta una ley que dice que reforma el Código Penal y en lugar de establecer una pena de reclusión o prisión de 8 a 25 años a una persona que comete un homicidio, la pena va a empezar a ser la tortura. Se le va a amputar un brazo. Si robó o si mató, se le va a amputar las dos piernas. Eso ya es tortura, no es privación de... O sea, ya esa pena es un castigo, no es para reinsertar al hombre, no es una pena reparadora. Inconstitucional, entonces, porque va en contra de lo que dice el Congreso. ¿Se entiende ahí? ¿Se va siguiendo la línea que yo digo? Bueno, yo voy con un... el juez que me toque puede decir que es inconstitucional la norma. Pero yo voy a presentar un caso. No sé, a un cliente mío le quieren cortar un brazo porque robó. Yo tengo que pedir la inconstitucionalidad de la norma y el juez
la va a dictar. Pero el juez no puede ir a la televisión y decir esta ley no se tiene que aprobar y hacer una sentencia sin ningún caso para que se derogue la ley. ¿Se entiende? Sí, ahora sí. Siempre en el marco de un proceso judicial, de un juicio, por así decirlo. Bueno, volviendo al tema. Argentina tiene un poder, un control de constitucionalidad judicial, porque lo ejerce el Poder Judicial, difuso, porque lo puede ejercer cualquier juez. Y ahora vamos a hablar un poquito de lo que me preguntaba Lucas. ¿Cómo es el control de constitucionalidad? Las características que tiene es que, en primer lugar, es un control reparador. ¿Por qué es reparador? Porque no actúa de manera preventiva, sino que repara las incoherencias del sistema. La ley ya se dictó, fue dictada por el Congreso, fue dictada conforme dice la Constitución. Y como la ley va en contra de la Constitución, el Poder Judicial repara este problema. ¿Se entiende por qué es reparador? Termina dictando la inconstitucionalidad de la norma porque va en contra de la Constitución, pero la ley ya está. Después, la discusión, la inconstitucionalidad de la norma es, como se dice en latín, digamos que los abogados lo usamos mucho, erga omnes, que es decir, va para todos, se aplica a todos, o es inter partes, que solamente se aplica a las partes del conflicto. En principio, cuando un juez dicta la inconstitucionalidad de la norma, se aplica entre las partes del conflicto. No es que la ley se deroga. Excepciones a esta regla hay. Hay casos donde declaración de inconstitucionalidad realizada por el Poder Judicial afectó a toda la sociedad. Hay un caso, por ejemplo, que es Alavi, el fallo Alavi, que en la facultad se ve mucho. Se los cuento muy resumidamente. Alavi era un abogado, ¿no? En ese momento era abogado y en ese momento las empresas telefónicas junto con el Estado argentino, dictan una resolución donde se podían grabar y escuchar las conversaciones de los usuarios. Es decir, ustedes hablaban por teléfono, yo también hablaba por teléfono y me podían grabar lo que decía. Todo esto era porque habían pasado los atentados de las Torres Gemelas hace poco. Alavi se queja, dice que están violando su derecho a la privacidad, que lo establece la Constitución Nacional, y también dice que están violando su derecho al secreto profesional, porque las compañías telefónicas iban a poder escuchar lo que hablaba con sus clientes. El cliente por ahí por teléfono le decía que era culpable y alguien lo estaba escuchando. Entonces, la Corte dicta que es inconstitucional esta resolución, estas leyes que determinaban que se podía escuchar a los usuarios de las compañías telefónicas. Esa inconstitucionalidad no operó solamente para Alavi, que fue parte del caso, operó para todos, fue erga omnes, o sea, su efecto fue para toda la sociedad. Entonces, hoy, yo tengo mis dudas, pero hoy no, el teléfono no nos podría grabar ni escuchar. Yo creo que nos graba igual porque hablas de algo, no sé, hablas de un auto y después te aparecen publicidades, pero ese es otro tema. ¿Se entendió el tema de interpartes o erga omnes o con efecto para pasarlo al español, con efecto entre las partes o con efecto para la sociedad? En principio, la declaración de inconstitucionalidad es de efectos para las partes que están en el conflicto, que están en el juicio. Como excepción, puede operar para todos. En pocos casos se dicta para todos. La declaración de inconstitucionalidad, a su vez, es reparadora, como les dije antes. ¿Por qué? Porque la norma ya se sancionó, ya se dictó. Entonces el Poder Judicial viene a reparar este error. ¿Alguna duda? Pero cuando no se modifica la norma, o sea, no. Se trabaja sobre eso y después tiene que haber otro problema particular e igual
para nuevamente pedir, ¿cómo se llama? Que sea reparadora nuevamente. ¿Me explico? Claro, sí, o sea, el caso de Alavi, por ejemplo, recién. La ley ya estaba, que podían escucharla a las personas, a los usuarios. La ley se dictó conforme lo dice la Constitución. El Poder Judicial vino a reparar esa falla en el ordenamiento jurídico, que esa ley iba en contra de los derechos que determinaba la Constitución. Ahora, en Alavi fue el efecto para toda la sociedad. Si el efecto es entre las partes, ¿qué pasa? El juez, yo voy con un caso y digo, che, no quiero que me escuchen, le mando a la compañía telefónica, y el juez me dice, sí, esa norma es inconstitucional, así que a Berry no se le va a escuchar más las conversaciones. Solamente a Berry no se le escucha más. Después, vos te enteraste de lo que dijo el Poder Judicial y vas vos al Poder Judicial, demandás a la compañía de teléfono y el Poder Judicial dice lo mismo. A Leonardo Domingo no se escuchan más las conversaciones porque es inconstitucional. Pero no sé, a Lorena, a Jessica la siguen escuchando hasta que no demande a la compañía de teléfono, ¿se entiende? Porque la ley sigue vigente. ¿Se entendió o es medio complicado? Sería la función de una jurisprudencia, más o menos. Claro, sí, ahí la jurisprudencia juega un papel muy importante. Pero se entendió porque las pocas caras que veo, las veo como medio como perdidas. Claro, pero al declararse la ley anticonstitucional, ¿no es que se deroga? No, no se deroga. Deja de ser eficaz, se deja de aplicar. Se deja de aplicar a las partes del juicio o a toda la sociedad. Por eso repara. El único que puede derogar una norma en Argentina es el Congreso. Es una función del Poder Legislativo. Para eso se debería llamar nuevamente al Congreso y reformar esa norma en particular. El Congreso puede hacer eso. Como ve que el Poder Judicial dictó la inconstitucionalidad, puede derogarla o reformarla. Pero la inconstitucionalidad no deroga la norma. El único que puede derogar una norma es el Poder Legislativo. El Poder Ejecutivo puede vetar un proyecto de ley, porque todavía no es norma, y el Poder Judicial puede declarar la inconstitucionalidad. El efecto de la inconstitucionalidad es entre las partes. Puede ser extensible a toda la sociedad, en algunos casos, como en el fallo Alavi. Pero no deroga, porque la norma, si por ejemplo declaran la inconstitucionalidad entre las partes, la norma sigue estando y se sigue aplicando. Y se va a aplicar hasta que otra parte vaya y diga, che, no creo que se me aplique esto. A Miguel Berry le dijeron que era inconstitucional y la misma inconstitucionalidad. Y por último, y cerrar con esto así no es tan complicado, el tema de la declaración de inconstitucionalidad. Es de oficio, es decir, la puede aplicar el juez cuando la ve o es a pedido de parte. Es decir, alguna de las partes del juicio la tiene que pedir para que se dicte. A pedido de parte, siempre tiene que haber una queja previa y el abogado debe tener algún conocimiento con respecto a la jurisprudencia, que algo pasó anteriormente o debe perjudicar en alguno de los derechos del, ¿cómo se dice? De las partes. Claro, claro, tal cual. Bueno, en principio, como decís vos, Leonardo, el juez solamente dictar la inconstitucionalidad cuando es solicitada por una de las partes. ¿Por qué? El juez tiene que respetar el debido proceso, se dividen las partes y tiene que fallar, o sea, tiene que tomar la decisión en base a lo que discuten de las partes. El juez no puede ir más allá de lo que no se discutió en juicio. En principio. Hay excepciones donde se dicta de oficio, donde el juez ve que la norma ninguna de las partes la pidió porque no la vieron, porque se la comieron y demás, y el juez la dicta. Esto es muy criticado. ¿Por qué? Porque acá el juez está legislando, por así decirlo. Está diciendo a Leonardo y a Miguel no se les aplica determinada norma. O sea, el principio es que es a pedido de parte. En principio, el
dictado de inconstitucionalidad de una norma es entre las partes y como excepción puede ser con efectos para todos y también puede ser de oficio, dictada de oficio. Es Sí, decir, profe, cuando es dictada de oficio es como que se inclina para un lado. Claro, ese es el problema también. Es criticado el tema de dictado de oficio por ese tema, porque te estás inclinando para un lado y el lado para el cual está fallando a favor nunca solicitó la inconstitucionalidad. Claro, claro. ¿Tiene algún ejemplo con respecto a eso? La primera que no lo escuché nunca, igual. Con el tema del oficio. Claro, tal cual, que el juez toma parte por alguna de las dos casas y toma que es una norma de constitucionalidad. Bueno, Constitución. tengo un ejemplo, con este ejemplo les cuento y cerramos, que es un cuentito, les voy a hacer un cuentito. La primer constitucionalidad de la Argentina fue dictada de oficio. O sea, la dictaron los jueces de la Corte Suprema. No se sabía qué era el control de constitucionalidad, la Constitución no decía quién ejercía el control, que tampoco lo dice hoy en día, solamente decía que la Corte era el último intérprete de la Constitución Nacional. O sea, el control de constitucionalidad en Argentina nace con una declaración de inconstitucionalidad de oficio por parte del Poder Judicial, no a pedido de parte. Tiene una creación judicial. ¿Por qué? Porque lo creó la jurisprudencia, lo creó el Poder Judicial. Esto Argentina lo imita de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el primer caso de Estados Unidos también fue el dictado de la inconstitucionalidad de una norma de oficio. Y ahora les voy a contar el caso de Estados Unidos. ¿Qué pasa? La Constitución de Estados Unidos es muy parecida a la Constitución argentina. Este caso es muy importante en esta materia, en materia de control de constitucionalidad, porque es lo que da origen al sistema de control de constitucionalidad judicial difuso. La Constitución de Estados Unidos es muy parecida a la Argentina, nada decía del Poder Judicial. Siempre hubo un dicho, el Poder Judicial es el peor poder, ¿por qué? Porque no tiene nada. El Poder Ejecutivo tiene la espada, porque tiene la policía, tiene las Fuerzas Armadas. El Poder Legislativo tiene la bolsa, porque tiene el presupuesto y tiene el dinero. Y el Poder Judicial no tiene nada. ¿Qué pasa? El fallo Marbury contra Madison es de 1803. Recuerden que Estados Unidos nace en 1787, que es cuando se dicta la primera Constitución. O sea, Estados Unidos era un país nuevo, recién nacía. El que gobernaba en ese momento era Adams padre, el presidente Adams. Adams pierde las elecciones con Jefferson, otro padre fundador, como le dicen los yanquis, de Estados Unidos. Llega el partido opositor. ¿Qué hace Adams cuando pierde las elecciones? Empieza a firmar nombramientos para nombrar jueces en el Poder Judicial. ¿Cómo era el nombramiento de los jueces? Tenían que ser nombrados por el Congreso, con acuerdo, por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Congreso, y el cargo lo tenían cuando eran notificados del nombramiento. Como el gobierno se estaba yendo porque estaba ingresando un nuevo presidente, que era Jefferson, empiezan con el Congreso a nombrar un montón de jueces. Por eso se les llama los jueces de medianoche, porque hasta altas horas de la noche se quedaron nombrando jueces. Asume el nuevo gobierno, el de Jefferson. Entre esos nombramientos de jueces estaba el nombramiento de una persona que era Marbury. Asume el nuevo gobierno y espera en su casa la notificación para poder tener el cargo. Espera, no llega la notificación. Entonces Marbury va a la oficina del presidente. El presidente no lo atiende Madison, que era el secretario de Estado, que es como decir acá el jefe de gabinete, o el ministro del Interior. Marbury se queja y le dice, hola, ¿qué tal? Mirá, yo tengo que ser juez, me eligió el presidente anterior a mí para ser juez, fui nombrado, pero no me llega el acta de notificación, entonces, si no me llega el acta de notificación, no puedo asumir el cargo. ¿Qué le dice Madison para ustedes, que era opositor
no quería que un juez del otro partido se enterase o asuma el cargo de juez. Y no, Que le nunca le dice iba a que llegar la no. notificación. ¿Qué? Que nunca le Que iba a no. llegar la notificación. Le dice, no tengo idea de lo que me estás hablando. A propósito, o sea, nunca te va a llegar la notificación, claro. No sé de qué me estás hablando. Esto hizo obviamente que Marbury se recaliente. ¿Qué pasa con Marbury? Se dio cuenta que la notificación nunca le iba a llegar. La Constitución de Estados Unidos, a un paréntesis, fija la competencia de la Corte. A la Corte se puede llegar de dos maneras, igual que en Argentina. La competencia apelada, que es, vos vas a un juez, no te gusta la sentencia, apelás, vas a un juez superior, no te gusta la sentencia, apelás y llegás a la Corte. Esa es la competencia por apelación. Y después la competencia originaria, que no vas a un juez, después vas a la Cámara y vas subiendo, sino que vas directamente a la Corte. La Constitución de Estados Unidos determina que la competencia originaria es cuando un Estado sea parte en el conflicto. Pero había una ley que decía que cualquier funcionario podía acceder de manera originaria a la Corte. Una ley decía eso, no la Constitución. Bueno, volviendo al cuentito, Marbury se enoja y dice, estos no me van a mandar nunca la notificación, entonces, ¿qué hace? Va directamente a la Corte. Y les dice, por la ley número 13 del Acta de Justicia, yo puedo ir directamente ante ustedes porque soy funcionario nombrado por el gobierno, lo que pasa es que no estoy en el cargo porque todavía no me notificaron y no me van a notificar. Ya quiero demandar al gobierno porque no va a mandar la notificación, qué sé yo, ya me lo dijeron, y yo tengo que asumir porque fui elegido por un gobierno democrático, pim, 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 pim. La Corte va a empezar a discutir cómo fallar esta situación. Y va a haber un juez que se va a llamar el juez Marshall, que va a ser muy importante en este caso. El juez Marshall va a decir, si le damos la razón al gobierno, acuérdense que el país estaba naciendo ahí, si le damos la razón al gobierno, toda la gente nos va a ver como que somos dependientes del gobierno. O sea, va a pensar que el Poder Judicial está por debajo del Poder Ejecutivo, que siempre obedecemos al Poder Ejecutivo. Vamos a dar la razón al gobierno. Bueno, entonces démosle la razón a Marbury. Si le damos la razón a Marbury, ¿qué va a pasar? Le vamos a decir al gobierno que lo notifique para que asuma el cargo y el gobierno no lo va a notificar nunca. Entonces la gente nos va a ver como unos inútiles, porque nosotros vamos a poner algo muy lindo en un papel, pero no se va a poder cumplir nunca. Entonces Marshall dice, yo tengo una idea para que no pase esta cosa, para que no nos vean ni como dependientes de un poder ni como inútiles. Podemos dictar la inconstitucionalidad de una norma. ¿Cuál es la norma? La que utilizó Marbury para venir directamente a nosotros. ¿Por qué? Porque la ley a él le da esa competencia de acudir directamente a la Corte. Pero la Constitución no dice eso. La Constitución dice que solamente se puede acceder directamente a la Corte por competencia originaria cuando un Estado está. Entonces, esta ley va en contra de la Constitución porque amplía una facultad del Poder Judicial. Y ahí dictaron la primera inconstitucionalidad de la norma, que fue de oficio, porque obviamente el gobierno no la pidió, porque no existía. El gobierno dijo que nunca le llegaron esas notificaciones, que nunca le llegó ese nombramiento, y Marbury obviamente tampoco la pidió porque no le convenía. ¿Se entendió el fallo? Sí, se entendió, pero en este caso la Corte también se salía perjudicada, si viene el caso. La Corte tiró la pelota afuera, por así decirlo, no se metió en el caso, entonces no falló ni a favor de Marbury, ni a favor del gobierno, ¿y qué hizo? Ganó un poder que no lo había ejercido ni el Congreso, ni el Poder Ejecutivo nunca, y que la Constitución no hablaba de eso, que era el control de constitucionalidad, ¿se entiende? Entonces, como el dicho que yo les dije recién, siempre se hablaba de que el Poder Judicial no tenía nada. El Legislativo tiene la bolsa porque tiene la plata. El Ejecutivo tiene la espada porque tiene las fuerzas. Y ahora, con este fallo, el Poder Judicial gana la inconstitucionalidad de la norma, que es un poder mínimo en relación a los otros dos, pero es algo. ¿Se entendió la vivada, digamos, que hizo Marshall? Sí, profe. Sí. Ahí se entendió, Leonardo. Bueno, en Argentina hubo un caso que se llama Viuda del Hortondo, que lo van a tener que leer para dentro de unas clases,
que se trataba sobre una expropiación. Nada que ver al tema de Estados Unidos, pero la Corte dicta la inconstitucionalidad de una norma, que es la primera vez que dicta la inconstitucionalidad de una norma, y ninguna de las dos partes se lo había pedido. Y ahí nace el control de constitucionalidad en Argentina, porque lo toma de Estados Unidos de esa manera. La Corte Argentina dice, che, la Constitución argentina es muy parecida a la de Estados Unidos. Los jueces yanquis hicieron esta vivada, la vamos a hacer nosotros. ¿Alguna duda respecto de la clase de hoy? No, profe. No, Profe, yo estamos. empecé tarde igual, pero bueno, agarré medio No, profe. cortado. Hacemos un repasito. Cualquier duda que tengan, igual me pueden mandar un mail, pero la semana que viene repasamos un poco lo que... Si no hay dudas, terminamos acá. Yo después, si tienen dudas, solamente escríbanme y los vemos en la clase que viene también. Esto está en el libro de Siulu que les dejé en cátedras virtuales. Si quieren reforzar este tema, les puedo subir un texto. Hay un video muy bueno en YouTube que dura 20, 25 minutos, no es muy largo, que son actores que te explican cómo es el caso Marbury contra Madison. Ponen caso Marbury contra Madison y les va a aparecer en YouTube, que es un actor que hace de Marbury, es como una película cortita de 20 minutos. Hay otro que hace de Madison, otro que hace de Jefferson, otro que hace de Marshall y demás. Pero bueno, si no hay dudas, seguimos la clase que viene, ¿les parece? Listo, profe. Perfecto. Pongan el presente en el chat, los que no lo pusieron. Ya vi que varios lo pusieron, pero los que no lo pusieron, pongan el presente en el chat. Yo me quedo acá pasando lista y listo. Bueno, nos vemos jueves. Bueno, profe. Chao, buena semana. Gracias. Buenas manos, profe. Gracias. Gracias, profe. Nos vemos. Hasta la Cualquier próxima. duda, me escriben. Gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Esto es que está completo.